Como siempre, a los amigos que nos sintonizan y que además participan con nosotros a través de la vía telefónica. Miren, yo voy a tocar un tema que quizás no sea de la actualidad, pero lo quiero retomar porque pienso que ese tema volverá. Y quiero retomar el tema de la escogencia del procurador o procuradora general de la República para lo que el presidente Luis Abinader buscaba modificar la Constitución de la República para quitarse esa facultad constitucional con el propósito de que ningún otro mandatario pudiera repetir lo que se ha hecho en el pasado, de elegir a un adepto políticamente directo del Ejecutivo y del partido de turno. Y lo hago porque sigo pensando que este tema solo está en pausa debido a las circunstancias que se presentaron, no descartado del todo, porque los partidos opositores se negaron, alegando que el propósito de esa reforma era meter otros temas para beneficio del mandatario. Y yo estoy convencido de que si el presidente Luis Abinader logra una repostulación, va a retomar con más fuerza ese tema. Y pienso que deberá hacerlo. Pienso que deberá hacerlo hasta para curarse en salud. Porque como en los casos que se ventilan en la justicia, de dirigentes y exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, se ha alegado persecución política. Incluso hay quienes han amenazado de que se tomaría una especie de venganza. Pienso que eso hace más necesario la búsqueda de un mecanismo lo menos politizado posible para la escogencia de un procurador o una procuradora general de la República. En el caso de doña Miriam, ha dicho que al término de su gestión no continuará en el cargo. ¿Y por qué yo pienso así? Lo creo así porque el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno estarían, a mi modo de ver, casi obligados a lograr, si no una modificación de la Constitución, para eso, buscar entonces alguna fórmula que garantice que el Ministerio Público continúe fortaleciéndose y que a la cabeza no vuelva a estar un compañerito de las bases de un partido político, como ocurrió en el pasado reciente. Yo pienso que no se puede volver atrás en ese sentido para lograr la independencia del Poder Judicial y muy en particular del Ministerio Público. Aunque yo prefiero no llamarle un ministerio independiente, quizás para no afectar sensibilidades, porque la independencia pudiera ser relativa. Pero sí un ministerio público con una mayor credibilidad, que genere confianza sobre todo, y sin la presión directa del Ejecutivo de turno. Porque en la ocasión no se da así porque el presidente no lo ha querido, porque el presidente es el jefe de la Procuradora General de la República. Constitucionalmente fue quien la designó, como manda la Constitución, y por ende le debe esa designación. Y como pienso que eso no se dará con otro presidente de la República, en el caso de Leonel Fernández, o cualquiera de los aspirantes presidenciales, o el aspirante presidencial del PLD que alcance el poder, entiendo que algo hay que hacer para garantizar la escogencia de un procurador o una procuradora lo menos posible maleada políticamente, porque no podemos volver al pasado con un compañerito que pudiera ser lo más serio del mundo, con un compañerito de las bases, que por más serio que sea, no es verdad que en casos complejos va a tener la libertad de actuar en consecuencia.
A lo mejor yo estoy equivocado, pero eso es lo que pienso. Entonces, ante esa posibilidad, legalmente pienso que sí es importante, muy importante, que se busquen los mecanismos para una mejor escogencia de esa autoridad. Y no tengo dudas que si el presidente Luis Abinader sale reelecto y consigue una mayoría en el Congreso, eso será así. Porque es lo que ha alegado siempre. Bueno, que la lucha contra la corrupción administrativa, sobre todo, se hace según el interés y la voluntad del Ejecutivo de turno. Eso ha sido así. Mira, yo estoy de acuerdo con el espíritu de lo que dices, incluso con el planteamiento de Luis, aunque sería el único presidente que hace harakiri, se hace una decisión, pero en contra de él probablemente es a favor del país. Pero yo dudo que una vez Luis gane de nuevo la presidencia, ese tema se ponga en palestra, por una razón a mi modo de ver fundamental. ¿Cuál es? Luis durará los próximos 4 años. No creo que haya otro aspirante a presidente en cualquier partido que tenga ese mismo interés de él, de adecentar, de que el procurador no sea de sus filas. Pero porque precisamente. Por eso es que no lo va a hacer, porque que ya él va a durar 4 años y los sectores políticos no quieren que eso ocurra. Sí, pero recuerda. Y pero escúchame, dentro del propio PRM, no te creas que están de acuerdo con esa decisión de Luis, de que poner un procurador, primero, no estuvieron de acuerdo con Miriam, y segundo, no quieren un procurador independiente. ¿Por qué? Porque el PRM, al igual que cualquier partido, tiene tantos hombres y mujeres con capacidades como Miriam Germán, y que son tan honestos como Miriam Germán. Y con poner a Miriam Germán se le ha cercenado el derecho a todos esos del PRM que legítimamente también quisieron ser procuradores generales. Sí, pero oye, ¿cuál es el planteamiento? No es tan fácil. Oye, ¿cuál es el planteamiento? Sobre todo, te repito, porque va a durar 4 más y no vuelve más. Pero oye, ¿cuál es el planteamiento? Y ya no tendrá interés. No, espérate, no puede haberlo. No, pero espérate. Inclusive a quien se va a perseguir a su administración. Pero espérate, oye, ¿cuál es el planteamiento que yo estoy haciendo? Es que yo hablé hasta para curarse en salud. No, yo hablé hasta para escúchame. Que ya no necesita curarse. No, ¿cómo que no? Ya no. ¿Cómo ya que no? Él estará realizado. Para curarse en salud, pero escúchame, para curarse en salud, piensa como político. Incluso le va a convenir que no sea como él dice. Bueno, pero te voy a poner. ¿Por qué? Porque el que gane después de él, ya sea el PRM o que se va a poner su propio procurador. Bueno, pero precisamente ese es el planteamiento. Por ejemplo, ganó Abel Martínez, el PLD. Uh-huh. ¿Qué ha dicho el PLD con relación a los casos que están en la justicia? Que son persecución política, ¿verdad? Incluso hay gente que ha dicho que podrá haber venganza. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, gana Abel y Abel pone ¿a quién? Al jefe de campaña de él como procurador. Dime. No, si es inteligente, repite la fórmula. Exactamente. Si es inteligente, repite la fórmula, porque el objetivo cambia. Bueno, si es inteligente. Ya el objetivo cambia. Bueno, pero él va a procurar un periodo más. Pero oye la condición que tú has puesto. Sí, yo digo que depende. Tú sabes que los intereses políticos marchita la inteligencia muchas veces. Yo creo que depende de los intereses. Es que es el interés político por que eso. obliga. ¿Qué es lo que querrá Abel, suponiendo que gane Abel? Pero en este caso yo supongo que no necesariamente tiene que ganar Abel. Pero pero te estoy poniendo el ejemplo de la porque propia... Porque son los dos, o Leonel o Abel o Luis, más nada, Te estoy poniendo el ejemplo de tu propuesta. Te estoy poniendo el ejemplo de la propia cúpula del PRM. No es verdad que están de acuerdo con eso. No. Y cuando Luis ahora en su segundo periodo no se va a buscar ni los PRMistas tienen por qué aceptar algo que ellos saben. Claro. Bueno, pero porque tienen otras intenciones. Y súmale a eso, Adolfo, que si bien no se conforma una línea opositora nucleada para ir a las municipales, es posible que para el Congreso sí, y se está montando. Y la integración actual del Congreso, que tiene una mayoría absoluta, el PRM, puede variar. Pero además en su segundo periodo, Luis refunfuñir con este mismo tema significa que es peor para la oposición. ¿Por qué? Porque si la oposición hubiese sido objetiva, acepta lo que Luis estaba haciendo ahora. Claro. Si a la oposición le hubiese interesado el país, aceptan esa Procuraduría Independiente. Pero para los próximos 4 años, tocar la Constitución deja abierta la posibilidad de que Luis la modifique para beneficiarse. También.
porque sus 2 periodos constitucionales pasan. Entonces, ahora él no está ahí es que menos la oposición va a pujar para que se modifique. Pero el elemento fundamental, tú diste en la diana, Adolfo, y tú te estás tornando muy objetivo. Sí. Estoy siguiendo. Es el interés partidario. El interés partidario. Luis, que no tiene una larga carrera política, yo sé que a lo interno de su partido, como tú bien has manifestado, con ese concepto tuvo conflictos. Pero claro. Tuvo conflictos. Y le hicieron benvida. En el próximo proceso, a partir de 2028, si él ganara la reelección, a ese Ministerio Público, ¿a quién es que va a perseguir? ¿A lo de la administración pasada? No. A lo de esta administración. Claro, cuando Entonces, salga. Ellos no van a querer matarse como Chacumbele, patrón. Bueno, pues precisamente eso es lo que yo estoy planteando. Entonces, ¿qué van a perseguir? Sí, yo creo que Luis va a perseguir un tema con el que él está comprometido y convencido, y creo que ha sido Antoliano que lo ha convencido, de crear el Ministerio de Justicia. No, y dejar lo otro para eso no hay ni siquiera que eso para mí es un grave error. Por una razón fundamental. En que país, sí crea un fiscal general. Pero escúchame, para mí es un grave error. Porque en países como el nuestro, el responsable directo de la delincuencia y la criminalidad es el Ejecutivo. Porque es quien pone o no quita. O quita. ¿Cómo llaman ustedes los juristas? La política de criminalidad. De persecución. Sí, de persecución y criminalidad. Es una potestad exclusiva que él no la puede delegar. Consecuentemente, con un procurador general independiente, como quieres a Luis que se le va a reclamar, o estos actos de delincuencia y criminalidad con un procurador independiente podrían reclamársele a Luis. No, porque él no es que sabe de eso. Él no es que sabe de eso. Bueno, pero el asunto es que si no se logra un mecanismo, vamos a ver a lo mismo. Sí, porque no es verdad que los otros van a hacer lo que hizo Luis, como dice Adolfo, no van a hacer un harakiri. No es verdad que los otros van a hacer lo que hizo Luis. Los otros van a poner a un compañerito. Sí. A un compañerito. Si yo fuera el presidente... Entonces, ya el hecho de poner a un compañerito, ¿tú te imaginas lo que eso significa? No, yo no me imagino. Claro, claro. Imagino? Porque, por ejemplo, si se alega persecución con una persona, por ejemplo, que tú puedes decir, bueno, tú no le conoces una afiliación. A Domingo Brito no le pudieron decir que él era un político... y que usó la Procuraduría para hacer política. En principio. Pero al final, cuando llegaron los casos de corrupción contra PLDistas, se le vieron los panties. Se le vio el hoyito en el panty de mi hermano Francisco Domínguez Brito. Claro que sí. Pero él mismo lo admitió. Pero usted no oyó lo que le dijo el mismo Félix. A Félix, al senador Félix Bautista, tuvo que tomar decisiones por instrucciones de su partido. Yo estoy convencido que Miriam es una gran procuradora general de la República. Así como ella ha sido una muy buena procuradora. Es que eso no es lo que está en juego. Hay políticos partidarios que han pasado por ahí y han sido extraordinarios procuradores. Pero el problema es que eso no es un pecado. Que un compañerito vaya a la Procuraduría. El problema es eso. Tú lo estás diciendo. No. Sí, claro. Ahora, ¿tú crees que no es un pecado cuando pusieron a Mariano Germán ahí? Y no fue un pecado cuando pusieron a Segarra. No fue un pecado. El pecado es que Mariano no estaba en capacidad de ser procurador. No en capacidad. Y lo demostró. ¿Y cómo que lo demostró? Incluso hizo mismo, la impronta que dejó ahí. Mariano fue un mío pecado cuando bajan una gente de un camión. Mariano fue un tolete procurador, solo que para el PLD. ¿Por qué? Porque era el comité político. No, hombre, no. Pero ese hombre no fue bueno para nada. No, pero espérate. Y para nadie. Si tú lo evalúas desde la función político-partidaria que él desempeñó ahí, él respondió a los mandatos de su partido, claro. ¿Tú crees que donde quiera... Mocoso se agarra por igual. ¿Tú crees que donde quiera aparece un Bello Rosa? ¿Tú crees que donde quiera aparece un Bello Rosa? Que era un político, no compare a Domínguez Brito con Bello Rosa. Lo que tampoco implica que Bello Rosa era un súper independiente, ¿no? Lo que pasa es que tenía un manejo diferente. Es lo que te quiero decir, que era un político, pero tenía criterio. Tenía concepto. Criterio de la función que desempeñaba. Pero eso no se encuentra en todas partes, ni todos los días. Pero para mí hay otros procuradores políticos que han pasado por ese escenario. Claro, lo pueden haber. Que yo me merecen respeto. Yo lo que te puedo decir, que el que van a poner por Miriam Germán tiene todas las condiciones que Miriam Germán y mucho más determinación. Y no es político realmente, eso no es político, es un abogadazo y no es político. Claro, le van a decir una vez que tiene una afiliación de todas maneras, porque ciertamente tiene un acercamiento,
pero no es un político. De todas maneras, lo que conviene a partir del 28 es un procurador independiente. Buenas tardes. Exacto. Patrón, pero esa comparación ofende. Claro. ¿Cómo se va a comparar a Bello Rosa con esa cosa? No, imposible, patrón. No diga eso, hermano, claro así no, así no. Tanto nivel uno como el otro. Ven acá. Buenas tardes. Y respeto por en esta Buenas sociedad. tardes. Buenas tardes. Yo lo que creo, con mi humilde criterio, es que el nuevo procurador debe mirar para todos los partidos, para todos los periodos. Porque si nada más toma un solo periodo, se le ve el jefazo de una vez. Es que no es el procurador, aquí hay otro error. Queremos un independiente. Aquí estamos hablando de que la procuraduría que solamente tiene estos casos, es que no es la justicia es como ir a comprar una caja de fósforo. No es la procuradora que somete los casos. ¿Y quién es que lo somete? Bueno, tú puedes someter, por ejemplo, y tú tienes elementos suficientes. Sí, porque hay gente el PLD está diciendo que hay corrupción en este gobierno, pero ha sido incapaz de llevar un papelito. Por ejemplo, Iván Lorenzo, que iba diciendo en el Congreso. Pero ha sido incapaz de llevar un papelito. No ha sido incapaz. Yo no he visto al PRM llevar uno. Mejor ¿Por qué tú quieres que el PLD lleve uno si yo no he visto al PRD llevar ninguno? Bueno, si lo lleva el PRM, entonces ahí y los que están ahí de la oposición, ¿quién lo llevó, supuestamente? ¿Los que están ahí de dónde? De la oposición, que están siendo sometidos. Del gobierno. Bueno, y ese no es PRM. No, pues no. Coño, qué hombre. Pero tú le estás pidiendo